redes, tanto Facebook como Instagram. Podemos utilizar las historias, podemos utilizar los reels, podemos utilizar el feed, el muro inicial, para responder preguntas o hacer preguntas a la gente para que las personas interactúen, para poner testimonios de clientes, para vender el producto, para explicar qué hacemos, de dónde venimos, cómo nacimos, darle confianza a la gente explicándole por qué somos lo que somos y por qué estamos donde estamos. Enseñar a la gente, tutoriales, a la gente le encanta aprender. Y por qué no yo podría compartir información donde le ayude a la gente a que aprenda a hacer algo relacionado con mi categoría de negocio. Puedo hacer entrevistas, puedo utilizar un montón de medios. Ahora, quiero darles aquí la estrategia, la que les dije al principio de la charla. Esta estrategia es muy sencilla a nivel de videos, pero eso, piensen que también pueden aplicarlo con imágenes. Vean la estrategia que les estoy compartiendo en pantalla en este momento. Es una estrategia súper sencilla, pero muy efectiva. Todo el contenido que ustedes van a compartir en su Instagram, pueden dividirlo en 3 grandes categorías. La información de venta, la información de entretenimiento y la información de educar. Entonces, si ustedes ven esa diapositiva, la V3 es el video o el contenido de venta, ahí donde va a poner el producto, al precio, llame ya. El V3, si ustedes se van arriba y ven esa secuencia de videos, solo hay 2 V3 en toda esa cadena de colores de cuadritos blancos, amarillos y grises. Solo hay 2 V3. ¿De cuántas publicaciones ven ahí? Aquí podemos ver que hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 publicaciones, solo 2 fueron de venta. ¿Dónde está el peso? El peso está en las V2. ¿Y qué son las V2? El contenido educativo, el contenido de dar, el contenido de compartir información de valor, compartir el tip, compartir el consejo, compartir el tutorial, compartir información donde yo le doy a usted algún hack, algún consejo. Y las V1, entretenimiento. Ahí yo puedo hacer un chiste, ahí puedo, por ejemplo, utilizar el meme ahorita que está de moda y entonces lo adapto a mi negocio y lo publico para hacer que la gente se ría. En fin, hay que meterle un poquito de humor también a la red social. Entonces, vean esa estrategia que está acá. Se las explico diferente. Del 100% del contenido que usted va a compartir en el mes, divídalo de la siguiente manera. Un 20% va a ser contenido para vender, un 20% o hasta 30% contenido para entretener, y entre un 50 y un 60% contenido para compartir, educar, darle algo de valor al público. Vean que el peso está en el contenido de educar. Si ustedes en su red social solamente están publique y publique, le vendo, le vendo, le vendo, le vendo, le vendo, la gente sale corriendo. Y me quedo en verso. La gente detesta las páginas que solamente publican productos y productos y productos y productos. Se vuelve muy cansado. Y de ahí la importancia de combinar las publicaciones de venta con publicaciones educativas y publicaciones de entretenimiento. ¿Sí? Ahora, tómenle si quieren un screenshot a esta imagen, me parece que también puede ser algo importante que ustedes pueden aprovechar. Pueden hacerle adaptaciones, esto no está escrito en piedra, pero lo importante aquí es entender la estrategia general. Dividir mis publicaciones en 3 grupos: vender, educar y entretener.